Esta es la primera simulación del Laboratorio de Electrónica 1, hecha por el grupo XB0013, que está formado por Marlon Chigará, Luis Raúl de León y Byron Gramajo. La primera simulación consiste en la construcción de un amperímetro y un voltímetro analógico, con la utilización de un galvanómetro. Cabe mencionar que un galvanómetro es un instrumento que detecta pequeñas corrientes en un circuito cerrado y que consiste en una bobina cuadrada por la cual pasará una corriente, la corriente que se quiere medir. Entonces dentro de en la bobina se crea un campo magnético, y al tener un campo magnético externo producirán una deflexión en esta aguja, en la aguja del medidor. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues analizaremos ahora el voltímetro en paralelo. Como se puede observar en este diagrama, un voltímetro en paralelo va a consistir en resistencias que se irán añadiendo poco a poco según se vaya cambiando de escala. Para iniciar el cálculo hay que saber que el voltaje para la escala 1, que en este caso tendremos una escala de 0 a 3 voltios en la posición 1, pues el voltaje va a ser igual a la corriente que pase por estas dos resistencias por el producto, por la suma de estas dos resistencias, R1 y R de medidor. La corriente del medidor va a ser de 1 miliamperio, es la corriente máxima que puede soportar el galvanómetro, y la resistencia del galvanómetro es de 100 ohms. Al irnos a la ecuación para la posición 1 y despejando para la resistencia 1, se tiene que la resistencia 1 va a ser igual al el voltaje máximo de entrada para la primera escala, que en este caso serían los 3 voltios, sobre la corriente máxima del medidor, que es de 1 miliamperio, menos la resistencia del medidor. Sustituyendo valores, nos queda un valor de 2.9 kilo ohms, la resistencia 1. Bueno, ahora nos pasamos a la segunda escala, que va de 3 a 6 voltios. Para la segunda escala se adiciona otra resistencia, que es la resistencia 2. Entonces en este caso la ecuación nos quedaría que el voltaje va a ser igual a la corriente máxima que soporta el medidor por la suma de las tres resistencias, R2 más R3 más R de medidor. Y despejando para R2 nos queda la ecuación que nos dará el valor de resistencia 2. Al sustituir los valores dentro de la ecuación, el voltaje lo sustituimos por el voltaje máximo, ahora el voltaje nominal para la escala 2, que serían 6 voltios. La corriente del medidor máxima, que sería la misma. La resistencia 1 del medidor, que ya la tenemos, que es de 2.9K. Y la resistencia del medidor, que es de 100 ohms. Esto nos da que la resistencia 2 debe ser de 3 kilo ohms. Esta resistencia debe ser de 3 kilo ohms. Ahora, al colocarnos en la posición 3, se desconoce el valor de resistencia 3. Haciendo el mismo procedimiento, tenemos que el voltaje nominal, que en este caso sería 9 voltios para la tercera escala, va a ser igual a la corriente máxima por la suma de las 4 resistencias ahora en serie. Despejando para R3 y sustituyendo valores, nos queda que la resistencia 3 debe ser igual a 3 kilo ohms. Y ahora, al pasarnos a la posición 4, se hace el mismo análisis y nos da como resultado que la resistencia 4 debe ser de 3 kilo ohms. Entonces, la única resistencia que varía un poco es la resistencia 1, que es de 2.9 kilo ohms. Luego la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4 tienen el mismo valor, 3K. Ahora nos vamos al simulador
donde tenemos esta resistencia representa nuestro galvanómetro. Y estas son nuestras resistencias antes calculadas: 2.9K, 3K, 3K y 3K. Para un valor de voltaje en la primera escala, un voltaje máximo un voltaje de 2 voltios de entrada, nos colocamos en la primera escala y vemos que el valor de corriente es de 0.67. El valor de corriente que pasa por la resistencia del medidor, que pasa por el galvanómetro, 0.67 miliamperios. Al tener un valor de voltaje máximo de 3 voltios en la primera escala, vemos que justamente llega a pasar 1 miliamperio, lo cual no afecta al galvanómetro, pues soporta hasta 1 miliamperio, ¿no? Entonces está pasando la corriente máxima. Para voltajes más altos es necesario cambiar la escala. Entonces, si nos vamos a un voltaje de 12, necesitamos trabajar en la posición 4 del switch, del selector, que es para un valor de 9 a 12 voltios, una escala de 9 a 12 voltios. Y vemos que a 12 voltios también pasa una corriente de 1 miliamperio. Si colocamos valores de voltaje menores, pasará una corriente menor. De esta manera no se daña el galvanómetro. Colocamos un valor de 10 voltios, nos pasa por el galvanómetro una corriente de 0.83. Esta corriente nos indicará el ángulo de deflexión del galvanómetro. Dependiendo de la escala, se tendrá una mayor precisión en la medición. A continuación analizaremos el amperímetro en serie, el cual consiste en este diagrama, este diseño. Son resistencias que quedan en paralelo a la resistencia del medidor. Hay que tener en cuenta que por el galvanómetro, el medidor no puede pasar más que la corriente que soporta, que es de 1 miliamperio. Por lo tanto, analizamos que la corriente de entrada I se va a partir en dos, en la suma de la corriente, que la corriente de entrada se va a partir en la corriente del medidor y en la corriente que pase por una resistencia limitadora, una resistencia en shunt. Entonces, al tener en cuenta eso, y teniendo en cuenta también que la diferencia de potencial en cada una de las resistencias en shunt va a ser igual a la diferencia de potencial en la resistencia del medidor, se puede conseguir esta ecuación en la que se tiene que Ix va a ser igual a la resistencia del medidor por la corriente del medidor, que esto representa la caída en esta resistencia, la caída de tensión, sobre la resistencia, cualquiera de estas tres resistencias. Al sustituir esta ecuación, la primera ecuación dentro de la segunda, tenemos que la corriente de entrada, la corriente de escala, va a ser igual a la resistencia del medidor por la corriente del medidor sobre la resistencia que vayamos a elegir, más la corriente del medidor. Entonces llegamos a una expresión que nos permite saber el valor de resistencia para cualquiera de las posiciones del selector en nuestro amperímetro. Entonces la resistencia en una posición X va a ser igual a la caída de tensión en el medidor sobre la corriente nominal que entra al amperímetro, menos la corriente que soporta el galvanómetro. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que la resistencia en la posición 1 va a ser igual a la caída en el galvanómetro dividido la corriente de la primera escala, que es de 1 amperio, va de 0 a 1 amperio,
menos la corriente del medidor. Esto nos da un valor de 0.1 ohms. Para la resistencia 2 cambiamos el valor de corriente de entrada, que ahora es 2 amperios, y para la resistencia 3 va a ser de 3 amperios. Entonces obtenemos resistencias de 0.1, 0.05 y 0.033 ohms. Esos son nuestros valores de las resistencias en shunt. Entonces nos venimos al simulador, en el cual tenemos esta resistencia, la cual representa la resistencia del galvanómetro, y nuestras resistencias en shunts antes calculadas. Para valores de corriente de 2 amperios, tenemos que la corriente máxima que va a pasar por el medidor, por el galvanómetro, va a ser de 1 miliamperio, lo cual no provocará daños en el galvanómetro. Y vemos que la corriente de entrada es de 2 amperios. Si cambiamos el valor de corriente a 3, es necesario hacer un cambio de escala. Nos vamos a la escala de 2 a 3 amperios y vemos que pasa a 0.99 miliamperios en el galvanómetro y la corriente de entrada es de 3 amperios. Si disminuimos la escala, vemos que pasa por el medidor una mayor corriente, por lo cual puede causar daños en el galvanómetro. Con esto termina la simulación de nuestros medidores de voltaje y de corrientes analógicos. Recordando que los valores de corriente que pasen por los galvanómetros no, son los que provocarán la deflexión en la aguja del galvanómetro y nos darán una medición.